empezar la semana había que traer un dirigente de los de verdad del Partido de la Liberación Dominicana, que se mantiene activo dentro de esa organización política. El exministro de Educación, Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, mayor órgano dentro de ese partido político, es nuestro invitado del día de hoy, a quien con mucho respeto y afecto le damos los buenos días y la bienvenida, profesor. Buenos días, Alexander, Lindsay. Buen día, buen Tenía día. Tenía ya un tiempo que no venía Sí. a la habitué. Pero dígame si no es un momento claro, más claro. que Clave. importante y clave este día de hoy lunes, a propósito, profesor, del artículo que hoy entrega en Observatorio Global y que lo pueden encontrar tanto en vanguardiadelpueblo.do como en el Listín Diario. El doctor Leonel Fernández Reina, hijo de doña Yolanda, ha escrito un artículo, profesor, donde él no deja ninguna hendidura posible a que se pueda interpretar otra cosa, y titula su artículo: las primarias abiertas simultáneas son inconstitucionales. Así es. ¿Qué le pareció el artículo, profesor? Algunas personas, amigos, me preguntan, ¿y tú qué tú crees? ¿Se va a dividir el PLD? ¿Esta situación puede llevar a una ruptura? Y yo digo, yo prefiero ser un optimista mal informado. Y justamente lo que he estado abogando, justamente en la mañana de hoy, yo tuiteaba en el sentido de que el 44 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, que se celebra dentro de 11 días, sí, el día 15, debía ser una oportunidad brillante para poner a prueba la capacidad de resolución de la dirección del partido, la inteligencia de cuerpo y al mismo tiempo la legitimidad de esa dirección partidaria. Sin embargo, en el día de hoy uno ve un endurecimiento de las posiciones. ¿Por qué? Porque la semana pasada el miembro del comité político, Franklin Almeida, que se le reputa como un hombre confrontacional, pero hasta ahora lo que ha denunciado se ha venido a cumplir con el pie de la letra. Franklin decía que había una ruta, una carta de ruta que conducía a una imposición de las primarias abiertas, un condicionamiento que luego terminaría en un proyecto reeleccionista. Y a mí me parece que el evento que se celebró en la Universidad Iberoamericana, que prima facie parecía interesante, sin embargo, las conclusiones de ese evento y la amplificación de lo que allí se dijo estuvo de manos del ministro administrativo de la presidencia, que se ha reputado como un vocero del presidente Medina. Por lo que uno entiende que las posiciones que él emitió en el interín del seminario o simposio y posterior a ello es la posición oficial. Y eso habla de un endurecimiento de la posición oficialista en el sentido de imponer por ley unas primarias simultáneas con padrón de la Junta o padrón abierto, que innegablemente tendría un costo político muy alto y llevaría la situación de la política dominicana justo a la antesala de las elecciones del 2020 en una crisis que comenzará por la recurrencia, si eventualmente se aprobara la ley, a los diferentes órganos decisorios que establece la Constitución, o el Tribunal Superior Electoral y en última instancia el Tribunal Constitucional. Por eso yo he sostenido, se lo dije a ustedes acá en un programa anterior, esa decisión es política, no puede ser jurídica. Si bien los entes o actores políticos tienen que tomar en cuenta qué cosas riñen, coliden o chocan con la Constitución, la decisión de hacer un congreso elector diferente a como lo ha hecho el PLD toda la vida, sí, y que le ha proporcionado victorias electorales, es inviable, no es viable. Es una ley orgánica. Pasarla por el Congreso implicaría un alto costo en términos de inversión de recursos, modificar voluntades y arrojaría en un momento en que se zarandean los gobiernos por el problema de corrupción, pondría en tela de juicio cualquier situación que se derive de una aprobación congresional de esa ley.
Y si se aprobara por el Congreso, como lo dice el presidente Fernández hoy en su artículo, el artículo 184 de la Constitución dice que es nulo de pleno derecho todo acto contrario a la Constitución de la República. Y aunque el propio secretario general, paradoja de la vida, dijo que la Constitución de 2010 crea las condiciones para que se pueda legislar independientemente de lo que haya establecido el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, ahí hay un problema de interpretación, que al final tendrá que dirimirse en los tribunales, en las altas cortes del país. Por eso yo digo, ¿qué sentido tiene que un sector dentro de la organización quiera imponer una decisión que representa un absurdo en términos políticos porque implicaría un alto costo? Tendría un riesgo importante de una división de nuestro partido. El artículo del presidente Fernández dice que está dispuesto a pelear la situación. ¿Usted lo interpreta así? Lo que no es usual en el presidente Fernández, ese artículo habla de atropello institucional. Sí. Y una persona como el presidente, que fue el mentor de esa constitución del 2010, que su argumento son, independientemente de todo, vi hasta Juan Bolívar Díaz calificándolo como sólidos. O sea, gente que no tienen por qué comulgar con el presidente Fernández. Y evidentemente hay mucho asidero en materia de jurisprudencia, en materia constitucional, para entender que no es posible que vayamos al Congreso de la República a orientar una decisión contraria a lo que piensa la mitad del partido, que implicaría contravenir un artículo, el artículo 43 de los estatutos del PLD, y que por eso digo que es fundamentalmente una decisión política. Porque antes, si el comité político no tiene la capacidad resolutoria de tomar una decisión, porque no pueden imponerlo, porque sería ilegítimo e ilegal en términos estatutarios, el Comité Central, que es una caja de resonancia, tampoco podría hacerlo. Esto tendría que derivarse a una consulta plebiscitaria de las bases del partido, antes que someterlo o imponerlo en el Congreso Nacional. Por eso, justamente, en la última reunión del Comité Central de mi partido, yo tomé la palabra cuando se iba a discutir el tema de la competencia interna, la multiplicación de los organismos, el padrón electoral y las elecciones internas. ¿Y qué usted dijo ahí, y yo profesor? dije, señores, está en el Congreso cursando una ley sometida por la Junta Central Electoral que modifica el régimen electoral y modifica o impone una ley a los partidos políticos como manda la Constitución del 2010. ¿Qué sentido tiene que nosotros tomemos decisiones acá, que luego tengamos que revisar si esas leyes dicen lo contrario? Y efectivamente esas leyes plantean un cambio en determinadas acciones que están contempladas por los estatutos. Y nosotros el 26 de enero del 2014 en una plenaria nos dimos unos estatutos. Y ese artículo 43 que dice cómo se hacen las elecciones y los congresos electorales en el PLD tendría que ser modificado solo por un congreso. No puede ser por 25, ni por 27, ni por 30 miembros del comité político y ni siquiera del comité central. El comité central tendría que convocar a un congreso extraordinario o a una consulta plebiscitaria para modificar eso. Y justamente lo que nos estamos adelantando. Entonces, si eso está ahí y el PLD tiene una mayoría congresional, ¿por qué modificar una ley que implique la convocatoria de un congreso extraordinario del partido? Yo digo, es inviable. Tiene que parar eso. El presidente Medina, que es el jefe de su grupo, no es verdad que él le puedan contrariar ni lo pueden convencer. Él es un convencido. Y él tiene que decirle a su sector que paren eso, porque eso no conduce a ningún lugar. Una cosa, Melanio. Yo he sido reiterativo. Un llamado al presidente de la República que hace su compañero Melanio Paredes. Porque también yo he sido reiterativo, Melanio, en el sentido de que estamos en medio de un debate bizantino. Porque el PLD, en el caso hipotético y remoto de que el PLD vaya con una posición unificada a favor de las primarias abiertas, el PLD no tiene cómo imponer eso. Mucho menos en este caso que está dividido. Entonces, ¿cómo piensas que eso pudiera pasar en el Congreso Nacional en una realidad política como la que se presenta en la Cámara de Diputados? Porque en el Senado es más fácil pasarla. Yo sostengo que lo que está en juego es la lucha por la candidatura presidencial del 2020. Entonces, señores, seamos sensatos. Démonos una ley electoral y una ley de partido de consenso. Pongamos las reglas de juego.
Si eso lo hacemos en esta legislatura, que termina el 27 de febrero, vamos a tener todo el 2018 para reorganizar al partido, para sanear el padrón electoral y organizar una competencia democrática y transparente en el año 2019 y que el PLD pueda retener el poder de manera legítima, relegitimado en la contienda del 2020. Actuar de otra forma es trabajar para una tormenta perfecta, para una crisis política, viéndonos en el espejo de lo que ocurre hoy en Venezuela y lo que ocurre en Honduras. Sí. Por querer imponer caprichos personales e individuales. Eso a todas luces es un desaguisado, es un contrasentido y es a lo que yo quiero llamar al liderazgo de mi partido. En el caso del presidente Fernández Pedido también, porque quiero en esto guardar equidistancia, mi posición es institucionalista. Los equipos alrededor del presidente Fernández deben parar la creación de equipos que promuevan su candidatura. El presidente Fernández tiene toda la autoridad para convocar y organizar o ordenar o decidir la organización de una comisión de organización que, una vez aprobadas estas dos leyes, se encargue de sanear el padrón, reorganizar el partido y ponerlo a funcionar. Él es el presidente del partido y con toda autoridad él puede encabezar todo un proceso durante los meses que le queden al 2018 una vez aprobadas estas normativas para reorganizar y poner a funcionar el PLD. Y entonces en el 2019 o final de 2018 que se contemple la competencia interna en la que cualquiera que tenga las posibilidades legales y constitucionales de participar, participen y no estemos inventando. Yo pienso que esa es una ruta, en lugar de otras rutas y definirla en términos de fracciones o grupos dentro del partido, tenemos que asumir el proyecto de nación, el proyecto de partido. Y entiendo que el presidente Fernández tiene que encauzarse en eso y el presidente Medina parar a aquellos que lo aconsejan a una aventura inviable. Porque imponer unas elecciones como nunca se han dado en el PLD. Ahora hubo elecciones del Colegio de Abogados. Sí. Y participaron todos los partidos. Y fue una lucha y nadie acusó de fraude. Hubo ciento y pico de votos observados o nulos, pero votaron casi 20,000 abogados. Todavía un porcentaje bajo, pero el más alto en las elecciones de ese gremio. Y fue con un padrón de abogados. Ahí no votaron médicos, ni maestros, ni agrónomos. Votaron los abogados, debidamente registrados en 60,000, en un registro, un padrón universal de 60,000 abogados. Y votaron 20,000. Bueno, eso decidieron. Esos fueron lo que se interesaron en participar y lo que finalmente eligieron a su presidente. Entonces, ¿por qué inventar? El PLD ha hecho toda su vida congreso electoral con un padrón y hemos tenido éxito. ¿Por qué modificarlo ahora? ¿Qué se esconde detrás de esto? Es a todas luces cuestionable que se quiera cambiar lo que nos ha permitido ser exitosos. Melanio, ¿tú sabes por qué yo creo que se está dando eso que tú dices? Que el presidente Fernández ha tenido que iniciar algunas actividades. Oye lo que está en la primera plana del Diario Libre que dice el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. El próximo año será el año en que más obras vamos a inaugurar. Bueno, amén. Yo pienso que el PLD debe hacer un buen gobierno. Ese buen gobierno es una contribución de todos nosotros. Sí. O sea, el PLD tiene que retener el poder sobre la base de la obra de gobierno de Leonel Fernández, de la obra de gobierno de Danilo Medina, y no entender que alguien puede pasarse de listo y alzarse con el santo y la limosna. Melanio, veo a Gustavo Sánchez, que es diputado, vocero parece ser que de Peralta, porque ahora se ha metido a vocero de Peralta, Gustavo Sánchez. Pero Gustavo Sánchez se refiere a un miembro del comité político como es Franklin Almeida, que usted lo mencionó empezando este programa, donde Franklin Almeida hizo una denuncia que aparentemente molestó a muchos, cuando él responsablemente dijo que José Ramón Peralta, que no es miembro del comité político, convocó a una reunión a los senadores de la República del PLD, de la bancada del PLD, a su casa. Y entonces Gustavo Montalvo dice, Franklin Almeida es un ser extremadamente expresivo,
que no se reserva ningún comentario, aunque alborote las corrientes internas. Quiere decir que en ese partido no se puede hablar. Entonces usted también está siendo extremadamente expresivo y otros dirigentes Sí, más. y yo O no, que Gustavo Sánchez es el único que se puede expresar. y yo como no se ha me gusta, expresado tanto. yo no suelo personificar, por eso siempre asumo la trinchera de lo institucional, pero evidentemente se le ha restado calidad, o sea, la dirección del partido ha perdido autoridad en términos de conducir al partido y se producen estas denuncias. Y lo que yo digo, bueno, es cierto, Franklin asume una posición hasta cierto punto confrontacional. Ahora, Franklin es un fundador del partido. Es una persona, aunque algunos dicen que se fue, pero volvió. Y yo conozco que volvió por donde debió volver, por un círculo de estudio. En mi casa, recuerdo yo en mi casa, mi hermana que hoy es diputada vivía conmigo, se reunió el comité de base, donde Franklin entró de nuevo al partido y agotó todo el proceso. Entonces, eso es loable. Lo que yo no entiendo como personas que nunca se le conoció una vocación de trabajo partidario, que llegaron al partido vía el sector externo, hoy quieren trazarle pautas a este partido, pautas orgánicas. Oye, al partido de Juan Bosch, donde nos formamos como una escuela, hoy se nos quiere decir que la condición de miembro no era fundamental y que cualquiera puede venir a decidir qué tipo de candidatura debemos tener y qué tipo de gobierno nos debemos dar. Y yo no estoy de acuerdo con eso. A Franklin lo que hay que demostrarle es que está equivocado. Y hasta ahora lo que él ha dicho se ha venido a cumplir pie juntilla, porque lo que él denunció fue lo que vimos que se operó el viernes en el recinto de la Universidad Iberoamericana. Y no es... Entonces, lo de la cena también, que pudo ser legítima, bueno, así como se reúnen seguidores del presidente Fernández, pueden reunirse seguidores del presidente Medina, pero no la desmintieron, la cena fue real. Y lo que nos parece un contrasentido, dice, se reúne una fracción parlamentaria del PLD, no se reúnan todos los senadores o todos los diputados, lo que implica que esa escena, como denunció Franklin Almeida, tenía un espíritu grupal, un espíritu de unificar determinadas cosas. No, de hecho los senadores dijeron que hablaron de primarias abiertas en esa reunión. Entonces, yo lo que entiendo es que el partido, su dirección debe restablecer su autoridad que ha perdido. El comité político no se reunió el mes pasado y parece ser, por lo que vemos, por lo que hoy recoge la prensa, que tampoco se reunirá hoy, que correspondía. Entonces, yo estoy planteando lo siguiente. Si el comité político pierde su capacidad resolutoria de consenso, como lo acordaron en un acuerdo que yo objeté, pero decía que tenían que ser decisiones por consenso, votadas por las 3/4 partes de ese órgano. Si perdieron su capacidad resolutoria, porque hemos visto a viejos miembros del partido, gente que uno pensaba que era ortodoxia, abogar por las primarias abiertas, albricias. No entendemos cómo gente que fueron fundadores de este partido, que construyeron este partido junto a vos, hoy planteen la liquidación del partido mediante el mecanismo de primarias abiertas. Para mí un contrasentido. Entonces, esa dirección del partido que perdió su capacidad resolutoria debería convocar al Comité Central. No para que el Comité Central decida, porque tampoco es una caja de resonancia ese comité político, sino para que se convoque a una consulta plebiscitaria y sea la base del partido que digan cómo quieren sus elecciones. Porque fue la base del partido que dijo cómo se eligen sus candidatos. Artículo 43 del estatuto aprobado en la plenaria del 26 de enero del 2014. Y si ya las bases dijeron cómo es y le quieren modificar eso, entonces hay que ir a que sea la soberana decisión de las bases quienes cambien eso. Melanio, el otro viernes, o lo mantengan. O lo mantengan, así es. El otro viernes Manuel Brito planteaba aquí que una solución a ese impasse podría ser que las bases del PLD en una acción plebiscitaria voten a favor o en contra de... Lo que acaba de decir Melanio. Pero hay gente que le tiene miedo como el diablo a la cruz. Pero tú no piensas que independientemente de que las bases del PLD voten, ¿cómo se resolvería el aspecto institucional? Porque es que hay un elemento institucional que está ahí. ¿Constitucional? Porque tampoco el PLD puede estar por encima de la Constitución. Por eso yo he reivindicado que esto es una decisión política. Si fuéramos a ver los argumentos, cualquier decisión parecería
defendible desde el punto de vista jurídico, pero iría a los órganos decisorios. Y yo me pregunto, si nosotros estamos en capacidad de decidir internamente, ¿por qué ir a otras instancias? La materia congresional, que es la que está facultada del Comité Político para orientar, se reduce a proyectos que no tengan que ver con la vida misma del partido. Proyectos de ley, el presupuesto, incluso temas como el de las causales, las 3 causales del aborto. Pero lo que estamos hablando no es de cualquier materia congresional. Estamos hablando de una decisión que implica una revisión de lo que tradicionalmente ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. En esencia afecta la naturaleza de nuestro partido. Y eso no es una política congresional que lo pueda decidir el comité político. Es una materia que tiene que decidir todo el partido. No 15, 20 miembros y ni siquiera una ley. E incluso, si se aprobase como ley, tendría que llamarse a un congreso extraordinario para modificar lo que ya está en el estatuto, porque contraviene lo que eventualmente sería aprobado por esa ley. De manera que yo insisto en que esta es una decisión política. Ahora, una decisión política que no puede tomarse por los moños, que tiene que ver qué establece la Constitución, qué establece el espíritu del cuerpo y la necesidad de la supervivencia de ese instrumento que legó Juan Bosch al pueblo dominicano. Eso no lo puede decidir 3 o 4 personas por conveniencia particular. Lo mejor sería dejar las cosas como están. Y las cosas como están, que es lo que nos ha regido durante estos 44 años, dicen que el PLD tiene un padrón de miembros y que eso tiene que respetarse y que sí tenemos que ir al saneamiento de ese padrón, porque lo que se cuestiona desde el lado oficial es que es un padrón contaminado. ¿Quién lo contaminó? Dice Monchi Tendríamos que ver quién lo contaminó. Dice Monchi que lo que se pretende es imponerle al PLD un candidato desde ahora y que hay que esperar las primarias. Claro que sí, claro que deben esperarse las primarias, pero hay que también definir las reglas de juego. Y esas reglas de juego no están definidas. Y esas reglas de juego no las puede imponer un sector. Esas reglas de juego tienen que ser por consenso. Que todos aceptemos. Cuando usted va a un partido de béisbol o de fútbol, previamente el árbitro se pone de acuerdo con los contendores y le dice, miren, esta es la regla de juego. Si usted le tira tierra en los ojos al oponente, sea un boxeador, sea un jugador de fútbol o de pelota, usted queda descalificado. De lo que se pretende es tirarle tierra a los ojos a un contendor y así no puede ser. Eso me gustó bastante, muy, digamos, muy gráfico esta explicación del profesor Melanio Paredes. Profesor, ¿quiere decir entonces que usted como hombre optimista, aunque mal informado, porque por ahí anda gente diciendo que es irremediable la división? Yo digo que todavía no, todavía es salvable. Ahora, si hay imposición de un solo lado, sí sería irremediable una situación de crisis que puede llevarnos a una tormenta perfecta en la antesala de un proceso complicado que implican 2 elecciones generales, una el tercer domingo de febrero y otra en mayo del mismo año, del año 2020. Eso sí sería un grave riesgo, ya no solamente para el Partido de la Liberación Dominicana, sino para el régimen político, porque el PLD sigue siendo el partido mayoritario, que lo dicen todas las encuestas, y además estamos presentes en todos los órganos de poder decisorio del Estado. Y una división irremediablemente quebrantaría ese orden que hoy se mantiene todavía Melanio, sólido. Quisiera hablar algo de educación. Pero espérame, antes de eso, pero Melanio, hay algunas personas que ante la situación de tosudez, de ser tan hasta cuadrado con este tema de las primarias abiertas, que no han cedido un ápice, porque como usted señala, José Ramón Peralta, que se ha convertido en el vocero del presidente de la República, habló, pero habló muy claro y además hizo presencia del acto el pasado viernes en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en ese acto donde se discutían las primarias abiertas o cerradas, y donde él fue el protagonista, el gran protagonista de ese evento, y tuiteó varias veces.
¿Piensa usted que el presidente Danilo Medina no va a dar un paso hacia atrás con el tema de las primarias abiertas? Y de ser así, entonces sí se produciría una ruptura dentro de esa organización política. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque usted me dice, bueno, yo soy un optimista, pero soy un optimista que no tiene todas las informaciones, totalmente desinformado. Entonces, claro que no es tan así, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Yo soy una persona que a mí me gusta que me hablen claro para yo poder entender y no tener que estar interpretando. El presidente Medina debe preservar su legado de 8 años, como también debe contribuir a preservar el presidente Fernández con sus 3 gobiernos. Si se empecina en mantener una posición de antagonismo, ese legado del Partido de Liberación Dominicana, tanto los gobiernos del presidente Fernández como del propio Danilo Medina, podría rodar por los suelos. El gobierno, todo el mundo dice que el mejor gobierno del presidente Fernández fue su primer gobierno. Sentó las bases de la institucionalización de este país, 96-2000. Y la mitad del gabinete del presidente Fernández terminaron en Najayo. Finalmente fueron absueltos la mayoría de ellos, pero hubo esa retaliación en esos 2 primeros años del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué se puede esperar si contribuimos a la pérdida del poder, que es lo que eventualmente pudiera darse con una división del Partido de la Liberación Dominicana? Por eso yo quiero ser un optimista mal informado y pensar que el presidente Medina va a recapacitar y va a imponerse el espíritu de cuerpo, y lejos de aspirar a sucederse él mismo o que lo suceda una persona de su grupo, él va a abrir el espacio para que lo suceda un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, aunque no necesariamente sea de su entorno, porque nadie le ha conocido al presidente Medina una vocación de crear escuela sucesoral, y porque él es jefe de su grupo. Por consiguiente, yo entiendo que él deberá entender que la mejor manera de respetar y preservar ese legado de 20 años de gobierno del PLD es que el PLD relegitimado pueda ganar holgadamente las elecciones del 2020 con un instrumento unificado y con un solo norte, un proyecto de nación. Es mi aspiración, y yo espero que efectivamente los malos augurios y las voces que pudieran estar abogando por lo contrario finalmente queden definitivamente, digamos, desmentidas por los hechos. Es mi aspiración. Melanio, cuando ejerció como ministro de Educación, trató de introducir una serie de reformas que luego fueron interrumpidas. Ahora el actual ministro ha tomado una serie de medidas y de cambios, incluyendo el cambio de uniformes y eso. ¿Eso va coherente con esa reforma que inició aquella vez o son nuevas? Yo asistí el viernes pasado, mientras sesionaba el simposio de UNIBE, que también me invitaron, pero preferí ir a una conferencia que dictó el doctor Lorenzo Guadamuz en un diplomado del ADP, en que yo participé como profesor, concluyó el viernes. Y ese consultor internacional muy polémico decía que la única revolución que él ha observado en estos últimos 20 años que conoce las iniciativas de políticas públicas en educación fue la que yo encabecé en esos años, gobierno 2008-2012 del presidente Fernández, que lamentablemente no fue entendida y fue vapuleada por intereses espurios y ajenos a la educación. Y yo digo, había una revolución educativa, como lo afirmó el presidente Fernández en una conferencia que dictó en Nueva York, porque las iniciativas nuestras atacaban lo nodal del sistema educativo. Planteaba la actualización del currículum, que se había quedado como un currículum sin aplicar durante más de 15 años de la reforma curricular. Atacaba la forma de interaccionar entre familias, maestros y alumnos en las escuelas, y iba a un tema fundamental, que es cómo aprender el conocimiento en esta etapa, en este siglo. Y se planteaba una novedosa
proceso de enseñanza-aprendizaje que implicaba en que el maestro solamente fuera un facilitador, apoyado con programas de multimedia, televisión, satélite, videoconferencia, plasma en las aulas, de manera que los niños y niñas pudieran tener los mejores experimentos y las mejores prácticas docentes del mundo a sus pies. En función de que tenemos un maestro con muchísimas carencias de formación, que son, digamos, ancestrales, y que en ese proceso aprendía el alumno y aprendía también el maestro. Y modificaba el texto escolar de manera que en lugar de tener al Álgebra de Baldor o al Quijote de la Mancha como referencias bibliográficas petrificadas, ese alumno, además de esos libros, tuviera acceso a material con hipervínculo que le permitiera acceder a las bibliotecas virtuales del mundo, donde está el conocimiento diseminado. Ese fue el planteamiento. Pero eso era que muy hicimos. ambicioso, Melanie. Y eso era una revolución. El cambio de uniforme es un problema colateral. La construcción de aulas también es un problema importante, Profesor, pero ¿qué no significa ataca la el tema palabra fundamental. uniforme? El tema de asistencia a los niños estaba planteada con el Instituto de Bienestar Estudiantil, pero no era lo fundamental. Lo fundamental no es que los muchachos se alimenten, lo fundamental es que los muchachos piensen Sí. y aprendan. Uniforme habla de uniformidad. Lo que se ha planteado es cuatriformidad o lo que fuera. Bueno, por eso yo le pregunto qué es la palabra uniforme. Yo no estoy de acuerdo. ¿De dónde viene la palabra Yo uniforme? no estoy de acuerdo en que las escuelas sigan siendo uniformes porque los muchachos son fundamentalmente heterogéneos. Hay que trabajar en la educación personalizada, pero para mí eso es un problema secundario. En mi caso, lo variamos para que tuvieran dos camisitas, la opción de dos camisitas, una azul y la caqui que usaban tradicionalmente, y darle facilidad a la familia para que tuvieran un uniforme que pudieran ser reusado y utilitario por todo el año. Eso habría que ver si los teachers, etcétera, lo permiten. Pero más que estos multicolores, como se ha dicho, de los colores de los Rangers o de la pelota, para hacerlo más ingenuo, de la pelota tradicional, pudieran ser determinantes. Para mí eso es secundario. Lo importante es ver qué está pasando en el aula. Cuando a mí me muestren que los indicadores de evaluación de impacto del 4% que se ha aplicado ya por 5 años y que implica una sangría de 152 mil millones para el próximo año 2008, cuando a mí me muestren que ha cambiado la situación de lo que ocurre en el aula y que los niños están descubriendo sus talentos, que están aprendiendo a convivir con las hembritas y con los otros, con sus semejantes, y que se están adquiriendo competencias y habilidades que la pueden incorporar como proyecto de vida en un mundo cada vez más incierto, que hay creatividad, que hay pensamiento lógico, matemático. Entonces yo diré que hay una revolución educativa. Profesor, a propósito de usted hablar del trato que los niños deben de tener con sus compañeras, vienen produciéndose una serie de violencias a nivel de la sociedad que ha preocupado a todos los dominicanos. Sin embargo, hemos visto poca acción de parte de las autoridades, de quienes deben de estar aplicando una serie de políticas públicas que vayan a contrarrestar esos males. Ahora en San Pedro de Macorís, un dueño de una mueblería apuñaleó varias puñaladas delante de sus hijos a su ex pareja, una abogada, que está ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Ya finalmente dije que se entregó el abusador, un abusador, y así una serie de hombres que muchos de ellos ahora se están quitando también la vida. Pero, ¿cuál es el parecer de Melanio Paredes en este sentido? Un dirigente que está metido, como ya he dicho, en su partido, que interactúa a diario con miembros de esa organización política, pero que son dominicanos y que también a ellos de algún modo les afecta este mal que viene gestándose en la sociedad y cada vez es mayor y más pronunciado. Le pedí a José Laluz, que es diputado, miembro del Comité Central y comunicador como ustedes, si me podía proporcionar unas informaciones sobre las edades, porque él está haciendo un trabajo
con algunos proyectos, un proyecto de seguridad que ha estado manejando y le ha dado seguimiento al tema de los feminicidios. Yo quisiera saber cuál es la edad promedio, ponderada, de los casos frecuentes que hemos tenido y la historia de estos acontecimientos. Porque a mí me parece que ahí hay una generación perdida. Es complicado abordar un tema de un feminicidio donde el feminicida es, al mismo tiempo, tiene vocación suicida y en ocasiones vocación parricida. De manera que es una mente desquiciada que no solamente mata a la mujer, es capaz de matar a los hijos e incluso de matarse a sí mismo. Entonces, si ese es el caso de que puede tipificarse la mayoría de los sucesos que han acaecido en relación con ese tema, habría que establecer lo que me dice una compañera que me llamó en estos días, tú la conoces, Becky Luna, que habría que invertir el fardo de la prueba, que en lugar de tener casa de acogida para las mujeres amenazadas, habría que tener casa de acogida para esos individuos que son una bomba de tiempo. Sí. Había que dejar a la mujer libre y tenerlos a ellos bajo control y vigilancia permanente. Y con la generación presente de niños, niñas en las escuelas, habría que abordar políticas públicas integrales, porque es un tema de educación, es un tema de salud, es un tema de seguridad, es un tema hasta de espiritualidad en el que hay que incorporar hasta las iglesias a trabajar con eso, porque habría que trabajar en un proceso de socialización que involucre a los hogares, las escuelas, las iglesias, para que el niño, la niña entienda que convive con una persona que es su semejante, que el niño no puede ver a la niña como un objeto y que requiere también de orientación y educación temprana en materia del uso de su cuerpo, de la educación sexual imprescindible y que se pueda construir una nueva ciudadanía sobre la base de nuevos niveles de conciencia, porque no hay otra forma de enfrentarlo. Todo lo que tú ves por ahí son cosméticos, que una marcha, que un programa, que una publicidad, que son muy dados ahora a todo este tema, manejarlo con mucha publicidad, cuando en el fondo no se ataca el problema nodal, que tiene que ver con la formación fundamental en los hogares, en el núcleo familiar y sobre todo el proceso de socialización en las escuelas. Gracias, Para esto profesor. tendría que ser políticas de Estado con recursos suficientes para abordarlo de manera integral. Gracias al profesor Melanio Paredes, que hoy ha estado duro y ha hecho un llamado al presidente de la República a que pare su gente, a que la pare y que reflexione respecto al tema de las primarias abiertas simultáneas, que es, como todo el mundo sabe, una posición que viene desde el propio presidente Medina, que él cree en las primarias abiertas simultáneas, pero ya se le ha dicho en reiteradas ocasiones que son inconstitucionales. Bueno, y a usted, compañero, pase usted feliz resto del día. Hasta mañana. No ande mucho por la calle, porque la calle está dura. Que aquí, y llene tapones. Sí, no, dice aquí, este es el único país donde decir duro y flojo es lo mismo, porque tú dices, y dime, ¿cómo está la cosa está dura. Y dime, ¿cómo está la cosa está floja. Entonces, duro y flojo es lo mismo. Así en este está la primaria de Becky Cerrado. Así mismo. Gracias a ustedes, amigos. Un abrazo grande a Don Otto que me escribe. Don Otto, yo siempre lo leo. Lo que pasa es que no siempre puedo contestarle porque entonces lo leo aquí y estoy atendiendo a mis invitados. Entonces luego se me va y no le puedo contestar. Pero un abrazo grande para usted y para todos los amigos que nos siguen. A Carolina me escribió tempranito, identificándose con los temas de este programa como siempre. A ustedes las gracias por el favor de seguirnos. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, estamos con ustedes. Feliz resto del día. Así es.